Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri bat hemen, Radio Vitoria. Buenas noches, terminamos temporada de Sociedad de Estudios Vascos de sus tertulias de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria con el congreso de esta sociedad de Eusko Ikaskuntza, el 17º, que se celebra en Vitoria-Gasteiz, si no me equivoco. Vamos a hablar de memoria y tensión social. Vamos con las presentaciones. Rosa García Orellán, al otro lado del teléfono. Hablamos con Guipúzcoa. Rosa es coordinadora de el eje Memoria Social. Es profesora además en la UNED de Vergara. Rosa García Orellán, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, se celebra el 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza en Vitoria entonces, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, la memoria social, ¿sobre qué es el Congreso? ¿Solo sobre memoria y tensión social o sobre más conceptos? Y estos dos son los que recogemos hoy, pero hay otros en el Congreso. No, evidentemente el Congreso engloba un gran número de conceptos, o sea, no solamente el de memoria social ni el de tensión social, sino que también el tema de del desarrollo sostenible. Veo aquí, me apunta Joséchu con los papeles que tenemos sobre la mesa, que se va a hablar de innovación, de globalización, de social solidaria, de sistemas de género, de justicia, pero también de estos dos temas, de memoria y tensión social. Nos centramos en ellos. Por cierto, profesora en la UNED en Vergara, así que la universidad a distancia también está en la localidad guipuzcoana de Vergara. Evidentemente, y trabajando fuerte además. ¿Por qué Vergara? ¿Por su tradición universitaria? ¿Por qué Vergara? Bueno, pues porque en realidad es la primera universidad vasca que tenemos, o sea, la primera vez que se funda en Vergara, y bueno, pues es el centro neurálgico de Guipúzcoa, donde está ubicado. Antes que Oñati incluso. No, hombre, Oñati es mucho más antigua, pero esto en el siglo XX, en el pasado siglo XX, es Vergara donde a partir, o sea, se va a fundar la universidad. Bueno, danos una pista. ¿Qué es esto? Y te voy a tutear y ya, Joséchu, también, porque, bueno, pues me ha salido así, ¿verdad? ¿Qué es la memoria social? Rosa? Bueno, pues la memoria social en realidad son aquellos elementos que los colectivos negociamos y tenemos consensuados para funcionar con ellos. Entonces, pues bueno, pues memoria social y memoria colectiva son dos elementos que están muy equiparados en realidad. ¿Me puedes poner algún ejemplo para situarme? Por ejemplo, un ejemplo de memoria social o memoria colectiva, pues por ejemplo, pues puede ser una fiesta, por ejemplo, el aurresku, ¿no? O sea, el hecho del baile del aurresku, lo tenemos consensuado como un elemento identificador, un elemento nuestro, ¿no? O el árbol de Guernica, o bueno, pues hay miles de elementos que son nuestros, o sea, que los identificamos como nuestros, ¿no? Y que les damos la categoría, pues, de memoria social, con aquello con lo que vendemos a los demás. Claro, a mí si me dice memoria social y me ponen un examen que tengo que poner un ejemplo y, bueno, voy a contestar algo por si acaso, pues pongo 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Eso no es memoria social. No, eso no es memoria social. Entonces no estamos hablando de un hecho en concreto, ni de mayo del 68, ni del 76. No, estamos hablando de un consenso colectivo. Estamos hablando algo así como de un carnet de identidad, aquello que mostramos a los demás. Bien. ¿La bajada de Celedón? Por ejemplo, sí. Ahí tenemos un ejemplo precioso, además, de memoria social, ¿no? Que además que es muy muy reciente, ¿no? Porque la bajada del Celedón pues remonta a pocos años en realidad, pero se consensúa como un elemento de tradición, de memoria social dentro de las fiestas. Bueno, no ando tan perdido. Parece que he dado un buen ejemplo. Quien se ríe es Joséchu Martínez, con lo que dice este periodista. Joséchu es coordinador de propuestas de comunicación del eje Tensión Social. Joséchu Martínez, Gabón, buenas noches. Gabón, soy ¿profesor también? Profesor de la Universidad de Deusto. La Universidad de Deusto. De Bilbao. Pues misma pregunta. ¿Qué es la tensión social? Bueno, pues es toda una serie de fenómenos que forman parte de la experiencia colectiva, de la experiencia cotidiana de la gente,
que se hacen significativas cuando aparecen conflictos, enfrentamientos, situaciones sin comprender, formas inadecuadas de vivir lo que es la experiencia cotidiana, y que dan lugar a que se necesite reflexionar sobre ellos y se necesite ponerlos sobre la mesa para encontrar un camino común de resolverlos. Uh-huh. La tensión forma parte de la vida. Normalmente, si no nos tensionamos, muchas veces nos hacemos vagos, incapaces de responder. Tensionarnos es bueno. Tensionarnos demasiado puede crear muchos conflictos, muchos estrés, muchos problemas que nos resquebrajan y hacen que que nuestro equilibrio se disuelva. Entonces, en ese sentido, tensión social es un elemento que forma parte de la dinámica de las relaciones sociales, de la dinámica de la cultura, y que en este congreso nosotros queremos analizar porque pensamos que la globalización de alguna forma ha añadido nuevos conflictos, nuevas tensiones difíciles de resolver, nuevas, emergentes, que merecen la pena ser reflexionadas, tenidas en cuenta, porque la gente las está viviendo y se encuentra sin referentes, se encuentra sin formas pautadas, sin cultura, sin medios estructurados mediante los cuales responder a las nuevas dimensiones que les enfrentan. Bueno, pues póngame un ejemplo, tensióneme. Tensión social, el paro, las situaciones de crisis familiares, el divorcio, las situaciones en las que el exceso del dinero, la economía volátil, el no poder responder a los préstamos de los bancos, las crisis de identidad, la no adecuación entre lo que yo siento como mi territorio y lo que a veces siento, o el miedo ante la invasión de culturas ajenas o distantes, o la inadecuación entre política y expectativas de servicio al ciudadano, o la inadecuación entre ciudadanía como compromiso y ciudadanía como mercado, como algo a consumir. Es decir, la gente se encuentra sin referentes, no sabe, está perdido, ya no tiene cauces normales. Las tensiones sociales producidas por el fenómeno de los flujos modernos, transnacionales, se da cuando los ciudadanos se sienten que ese no es su mundo, que tienen que readecuarse, que tienen que reaprender, que tienen que reorientarse. Y en ese sentido, reflexionando sobre la memoria social, muchos referentes tradicionales, muchos recuerdos, muchos relatos se ven trastocados. Entonces la memoria se ve fragmentada, y entonces los individuos se sienten inseguros. Una característica de la modernidad actual es la inseguridad. ¿Se puede decir, Joséchu, que la tensión social mira más al presente y la memoria más al pasado? Yo creo que no, porque eso Rosa nos lo puede decir. Luego le dejamos hablar. Pero la memoria es en definitiva una tradición selectiva, una tradición que recordamos, pero basada en modelos de percibir en los que nos han enseñado. Yo suelo decir muy bien, algunas veces este árbitro no apitó este penalti porque no lo ha visto. ¿Cómo no lo ha visto? Si lo ha visto todo el mundo, no lo ha podido ver, porque el sueldo que recibe en sus bolsillos no le permite ver este penalti. Es decir, yo creo que es un ejemplo bastante clarificador como para ver cómo la memoria es selectiva, la memoria seleccionada. La memoria como muchas veces el pasado no está definido, no está completamente, no se sabe qué ha pasado en Irán. ¿Ha habido pucherazo? No ha habido pucherazo. ¿Ha habido manipulación en las elecciones? No lo ha sabido. ¿Quién puede demostrar eso? Entonces hay cantidad de fenómenos en la vida que son ambiguos, que no son totalmente neutros, que están en una especie de un tiempo liminal, entre un antes y entre un después, que están estructuralmente ambivalentes y ambiguos. Entonces se pueden manipular perfectamente. Y la vida es manipulación, y la es flexibilización. Y una característica de la vida posmoderna, de la vida globalizada, es la flexibilización como un árbol que se mueve, pero que no se rompe. Y hoy día quien más flexible es, más éxito tiene. Y en ese sentido la memoria es un mecanismo y una herramienta para jugar con lo que un pueblo tiene como identidad, como acervo y como riqueza para proyectarse en el futuro. En ese sentido la memoria es pasado, es presente y es futuro. Es cognición del pasado, es valorización del presente y es acción conativa frente a lo que quiero que sea el futuro para orientar un poco la vida colectiva. Hemos hablado de temas importantes cercanos a la gente, el ejemplo de la bajada de Celedón, ejemplos como los efectos de la inmigración, el efecto del paro. Sin embargo, voy a ser duro, Rosa,
imagínate que ya se nos han dormido pues la mitad de la audiencia, porque ha pensado, bueno, menudo rollo que cuentan estos de Eusko y Cascuntza hoy. ¿Esto para qué sirve? Se puede preguntar todavía a algún oyente despierto. ¿Ustedes para qué se juntan en un congreso, hablan de estas cuestiones, siendo muy pragmáticos? ¿Para qué sirve? Pues la memoria social, vamos a ver, es uno de los motores en los que nos asentamos todas las organizaciones sociales. Vamos a ver, si no tuviéramos memoria no podríamos funcionar, eso para empezar. Entonces, la memoria es una herramienta que se utiliza básicamente en toda la estructura social, es decir, es una herramienta que se utiliza en la política, es una herramienta que se utiliza en la economía, es una herramienta que se utiliza para vender identidades, es una herramienta básica y sobre todo en un mundo tan complejo como es el actual, que es un mundo globalizado, en el cual necesitamos acotar nuestras localidades, vender nuestras localidades, vender nuestras ciudades, vender nuestras formas de vivir, nuestras formas de representar. Entonces, pues vamos a ver, estamos con una herramienta de primera magnitud. Ten en cuenta una cosa, o sea, que tenemos la memoria de los vencidos y el silencio de los derrotados, ¿no? Eso es algo que siempre estamos funcionando con ello también, ¿no? En los regímenes democráticos, pues bueno, pues hay muchas memorias colectivas coexistiendo en un grupo, y eso es lo que le da una salud a un sistema de funcionamiento social. Pero tú imagínate que solamente tuviéramos una memoria colectiva funcionando, por ejemplo, en un régimen dictatorial. En ese caso, pues ahí está una enfermedad de una sociedad, ¿no? Que todos conocemos, que existen actualmente y han existido, y nosotros hemos vivido incluso. Misma pregunta, Josécho. ¿Y esto para qué sirve? El hacer un congreso, hablar de estas cuestiones, ¿qué se pretende con ello? Bueno, uno de los objetivos más importantes es, desde el punto de vista académico, el reflexionar, el aclararnos lo que es, desde una perspectiva interdisciplinar, lo que es un fenómeno social. En este caso, el título en congreso es Innovación para un progreso social sostenible. Y yo quisiera insistir en la palabra sostenible. O sea, que en ese sentido, además del aspecto académico, tiene consecuencias prácticas, políticas, sociales y económicas muy claras. Es decir, hoy se habla mucho de sostenibilidad, constantemente sostenibilidad. Desarrollo sostenible. Aquel término que en Vitoria-Gasteiz nos lo enseñó José Ángel Cuerda. Pues muy acertado. Cuerda, durante 20 años fue alcalde de Vitoria-Gasteiz y habló en sus políticas a lo largo de todos esos años una y otra vez de desarrollo sostenible. Fue la persona, digamos, que hizo popular ese término en la capital alavesa. Sin embargo, ahora, como bien decías, el progreso social sostenible es como un paso más. Ya hasta el progreso social puede ser sostenible. Evidentemente, porque las sociedades se basan en valores permanentes, en memorias permanentes, en proyectos también a largo plazo. Y una de las características de la globalización, tal como lo recuerda un sociólogo norteamericano, Richard Sennett, es precisamente que no hay nada a largo plazo. En el capitalismo flexible parece que no hay nada a largo plazo. Entonces, el título del Congreso es un reto muy interesante, porque ¿cómo hablar de sostenibilidad en un mundo cuya cultura vive de lo flexible, de los flujos, de lo vacío, del permanente cambio, del que, como dice también los especialistas, hoy día cuando patinas sobre hielo fino, la velocidad es la mejor manera de salvarte? O que las relaciones sociales, para establecer las relaciones sociales, lo mejor es llevar un abrigo fino sobre los hombros, porque si llevas muy pesado tú te hundes en el hielo, te hundes en ti mismo, y hoy día la impresión de que el que triunfa es el que sale, es el que se mueve. La globalización se caracteriza precisamente por ser un mundo en movimiento, cosas en movimiento, ideas en movimiento, mercancías en movimiento, ideas en movimiento. El principal ejemplo más claro es el capital comercial, el capital especulativo en movimiento, que ha traído los desastres que ha traído, porque no hay regulaciones. Entonces, quizás yo una de las cosas en las que más quisiera insistir en este simposio del Congreso es precisamente en el fenómeno de la desregularización que experimenta la vida económica y social. Explique. Desregularización. La crisis de las instituciones, la crisis del Estado-Nación,
los flujos lo que hacen es liberar al capital y liberar a las personas y liberar a las gentes y a las ideas de lo que era la industrialización. La industrialización era un acuerdo muy preciso entre, en concreto, el desarrollo capitalista industrial entre los empresarios, los obreros y el Estado. Esos acuerdos se van ¿A qué se refiere? ¿A que ustedes trabajan muy cerca de sus casas, a cambio de ese trabajo les aportamos el dinero para que sobrevivan? Eso es uno de las posibilidades, sí. ¿Y eso ha cambiado? Sí, ha cambiado una barbaridad. Hoy día Rosa no tiene por qué estar aquí. El teléfono es una mediación, un medio tecnológico que permite el desarrollo de las ideas y también el desarrollo de las mercancías, del dinero, de los bienes, de las finanzas, y el Internet, no digamos. Los medios desde los años 70, el capitalismo fordista entra en crisis y aparece un capitalismo flexible. Flexible es que pequeñas mercancías, es decir, el paso de la producción al mercado. Hoy día tenemos un capitalismo consumista, un capitalismo basado en el consumo, y en la seducción del consumo, en el hecho de que hoy día la cohesión social no está dada, porque yo trabajo en una empresa, colaboro a la seguridad social, tengo unas regulaciones, tengo unos derechos al descanso, tengo unos sindicatos que me apoyan, tengo incluso un capital domesticado, capitalismo social, que basa en el esfuerzo, en el que la ganancia es diferida, en el que la ganancia no es instantánea, la satisfacción instantánea. Hoy día la globalización es lo que ha globalizado, es el deseo, la satisfacción instantánea, todo lo tengo a mano, y eso lo posibilita el crédito. Muchachos jóvenes que van a comprarse coches y se compran coches de 12 millones, increíble. Pero precisamente ese es el modelo que se dice que está en crisis. Ese es el modelo que se dice que está en crisis hasta ahora, pero llevamos 40 años con ese modelo neoliberal. El modelo neoliberal unido al desarrollo del capitalismo consumista es el que ha producido la crisis del formismo, que viene de la famosa crisis del 1929, cuando se tuvo que poner el New Deal para que no hubiese esas crisis que dejasen al mundo en la miseria. El capitalismo neoliberal hoy día empieza a darse cuenta que se está en crisis, aunque ya pasé algunos años. Pues la periodización de las crisis, algunos dicen que va desde los años 30 al 68, un poco las revoluciones del 68, 40 años. Y del 68 al famoso martes negro de octubre de 2008, en que aparecería una nueva idea de que necesitamos un mundo de vida y un mundo de relaciones con los objetos, con el consumo, que no esté basado en la satisfacción instantánea de los deseos, en la seducción del mercado que lo volatiliza todo, sino que esté basado en el esfuerzo, en las nuevas regulaciones, en el reconocimiento de los derechos, en la capacidad que tienen las personas de sacrificarse con los demás, en lo que en un pasado fue el capitalismo calvinista, y no tanto este nuevo capitalismo que no es jaula de oro, sino jaula de hierro, sino que es una especie de jaula de oro. Entonces, la palabra clave es sostenible. No sé si las medidas de los diferentes gobiernos van en esa línea, respecto a primar el consumo, ayudas a la automoción. Necesariamente no. Es un paso adelante hacia una profundización del capitalismo. Lo que van, de alguna manera, yo creo que se intentan dando pasos en controlar el capital especulativo, que es el que ha originado las actuales crisis. Pero la actual crisis es una crisis de transgresión de límites. El mundo occidental no tiene límites. Se carga constantemente los límites del desarrollo, los límites de la persona. El individualismo occidental es la proyección permanente hacia conseguir logros más de desarrollo, de progreso, de beneficios, pero las normas sociales, el luchar por los demás, el aspecto de la comunidad tiene que dar. Entonces todas esas normas lo que van a salvar es el capitalismo. Es un capitalismo que va a tener que ser menos salvaje porque no tiene salida, que tiene que estar más regulado, y es una vuelta en gran parte del Estado-Nación, de un Estado-Nación que se había convertido en los últimos años en un Estado policial, en un Estado penalizado. A no ser que Rosa, mediante la memoria social, nos pueda ayudar a la humanidad, Rosa, recordándonos que podemos cometer pecados, fallos, ya que conocemos del pasado. Así es muy importante, por eso el tema del pasado, ¿no? Pero ¿qué pasado es el que ponemos en el presente? Porque claro, siempre que vamos hacia el pasado, desde el presente siempre hay que reconocerlo, es una reconstrucción del pasado, porque lo miramos desde la mirada del presente, es decir, si yo me voy a 1930, me voy desde el año 2009, y entonces hago un juzgo y
del momento actual, el pasado. Entonces, bueno, pues en realidad siempre estamos reconstruyendo, ¿no? Pero esta forma de reconstruir en realidad son pactos sociales que necesitamos para funcionar. Es decir, en estos momentos, como bien dice mi compañero, estamos en un momento de una crisis económica y una crisis a muchísimos niveles impresionante. Entonces, pues necesitamos renegociar multitud de elementos, ¿no? Desde las relaciones de género, desde vamos a ver, desde cómo relaciones identitarias, cómo nos vamos a relacionar con los otros. Vamos a ver, es un momento en nuestra sociedad un momento convulsivo y a la vez de grandes reflexiones. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento histórico impresionante todos los que estamos aquí en él. ¿Por qué? ¿Por qué este momento le parece impresionante, como decía? Pues es impresionante, pues porque están encima de la mesa un montón de valores, un montón de formas de pensar que hemos tenido hasta este momento que ya no nos sirven y que tenemos que volver a reflexionarlas, volver a poner nuevas formas encima de la mesa. Como bien decía Josécho, vamos a ver, es que el sistema capitalista, tal y como lo teníamos hasta este momento, no nos sirve. O sea, hay que replantearse otro sistema, otra forma de llevarlo adelante, otra forma de actuar. Hay que mirar, hay que poner el eje, hay que poner la mirada en la sostenibilidad. Esto es como cuando en la pesca se pescaba de forma insostenible, o sea, se pescaba porque parecía que los peces en el mar no se acababan nunca, hasta que nos dimos todos cuenta de que cuidado, que la pesca es finita. Hombre, ya no sabemos ni lo que es una anchoa del Cantábrico. Evidentemente, ya no es infinita, es finita. Bueno, pues esto ocurre con todos los aspectos con todos los demás aspectos económicos, no solamente con la pesca. Esto trasládalo también a otros aspectos. O sea, no se puede construir coches de forma infinita. Hay que construirlos de forma finita. Y quien dice construir coches, dice construir ropas, y dice todo, absolutamente todo. Lo que ocurre, Rosa, pues esto, y yo sigo pinchando, esto, sentados en el Palacio Europa, es fácil de plantear y fácil de decir, pero si aparece por allí el empresario o el trabajador de la Mercedes y dice, sí, lo que ocurre es que hemos hecho un sistema o hemos planteado una producción, por ejemplo, en lo más cercano, en Álava, que tiene que servir para que 25.000 personas vivan de la automoción y para que Mercedes, por ejemplo, fabrique al año, porque así lo hemos preparado, 100.000 vehículos al año. Y ese es el sistema. No puede haber otro sistema. Sí, ahí es donde estamos con el problema. Esto es lo mismo que llevar un barco de una gran potencia a pescar bonito o a pescar atún. Es decir, tenemos que rentabilizar ese barco. Ahora tú dime que pesquemos menos atún porque a ver cómo rentabilizamos el barco. Es exactamente la misma situación. Ahí está. Es que tenemos que cambiar el paradigma, no hay más remedio. Hay que ir cambiándolo paulatinamente. Cambiándolo en el sentido de que cuidado con los límites de producción que nos ponemos. Porque claro, ¿es sostenible o no es sostenible? ¿Es sostenible hacer ese nivel de coches? ¿Es sostenible tener esas enormes capacidades de pesca en los barcos y tener la obligación de pescar todas esas capturas? Cuidado con lo que estamos haciendo. ¿A dónde nos está llevando? Es que allí tienen que estar los planteamientos. Evidentemente encajados en muchos más elementos. Esto es de una complejidad impresionante que tiene que ser evidentemente interdisciplinar. O sea, porque si no, no podemos funcionar. Y uno llega a unas conclusiones en un congreso como este, y esas conclusiones uno tiene la impresión cuando deja el Palacio de Europa, porque se pretende, ¿no?, llegar a unas conclusiones, a unos acuerdos, ¿no?, al final del congreso, Josécho. Bueno, sí, lo que se pretende es colaborar un poco entrar en el fenómeno de la discusión a largo plazo, que es lo que está pasando, porque es muy difícil encontrar salidas a corto plazo. Siempre las sociedades tratan de ir aportando ideas que en un plazo medio y largo sean una posible solución, ¿no? Y uno tiene la impresión cuando deja el Palacio de Europa que se utilizará ese trabajo realizado, o se va a casa pensando, yo ya he hecho mis deberes, si quieren que lo tomen y si no, que lo dejen.
Bueno, no, uno continúa, uno sale de un congreso y de otro, uno después va a la universidad y después va a casa y después va al supermercado, te vas a Eroski y después ves cómo están los precios y cómo están los salarios y readecua y remoderna. Y muchas veces reflexionando en el Palacio del Congreso de Europa te das cuenta de lo que está pasando en tu propia institución, en tu propio trabajo, de lo que hace la gente y lo que salta constantemente pistas e ideas de reflexión y de concientización de que, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero a dónde vamos? Lo que decía Rosa, pero con este sistema. Sí, el sistema capitalista lo que ha hecho es basar toda la especulación y la ganancia del dinero ya no en la producción sino en el mercado. Pero Rosa, Joséchu, uno tiene la impresión de que cada vez se piensa menos. No sé, ustedes están en la universidad, sí, y ahí probablemente el espacio de reflexión, de intercambio de opiniones, de enriquecer cada una de nuestras opiniones escuchando la de enfrente, pues igual hay un oasis. Pero uno tiene la impresión de que cada vez se corre más, se produce más, o no sé si se produce más, pero se intenta llegar a más sitios y se piensa menos, pero a todos los niveles, desde nuestro papel de padres, pasando por el de hermanos, llegando al de los amigos, más hacer y menos pensar. Se piensa oriental. Hemos llegado a esa conclusión, o es así por lo menos como vivimos la mayoría. Debido a un activismo muy fuerte, es cierto, y a veces no se piensa después. Pero después uno va a las tertulias, va a las comidas, va a las cenas, va a las fiestas y la gente sabe de todo. Y la gente ve todas las noticias y la gente la reinterpreta y la gente la readecua. Es decir, que sí hay un pensamiento a nivel popular que es muy fuerte y que está ligado a las experiencias cotidianas. Después a veces pasar de ahí a otro nivel de reflexión te cuesta, pero sí lo entiendes. Y la gente critica a los periodistas y critica a los políticos y critica, y este señor qué tonterías dice, pero ¿de dónde ha sacado esto? Pero ¿cómo es posible? Pero ¿en qué mundo vive? Pero si en la vida cotidiana ya no pasa esto, o sea, aquí hay problemas para llegar a fin de mes, y resulta que antes cobrabas a 3 meses y ahora cobras a 25, y la morosidad está aumentando, pero lo que está diciendo, me está hablando de que las políticas van a ser iguales, o sea, que la gente a veces es muy crítica. Lo que pasa es que a veces los más inquietos por un cambio social no lo ven plasmado eso después en las elecciones, no lo ven plasmado en un modelo de vida, porque la gente sigue yendo a comer a los restaurantes caros. Es decir, eso, la práctica cotidiana tarda mucho en transformarse, pero la mentalidad poco a poco va a ir cambiando porque la vida lo exige. Sí, efectivamente, y de hecho estamos cambiando sin darnos cuenta muchísimo. Ten en cuenta una cosa, que estamos totalmente interconectados todos, o sea, con los medios de internet, con la telefonía, con los teléfonos móviles. Es que es impresionante, o sea, lo que hemos cambiado en muy pocos años. O sea, y con las modas y con la forma de vivir y la forma de interpretar, la forma de viajar, la forma de tener las vacaciones o la forma de trabajar, hemos cambiado muchísimo. Lo que pasa es que es tal la aceleración la que estamos viviendo que es que no somos a veces ni conscientes de lo que hemos cambiado si echamos la mirada hacia atrás. Uno tiene la sensación, no sé si la comparten Rosa, Joséchu, que tenemos tantas cosas que no tenemos tiempo ni para sentarnos y tranquilamente hablar con los nuestros, bien sea con los familiares, bien sea con los amigos, bien sea con quien sea, ¿no? Y uno también, y se lo digo así de claro, es que no quiero saber. Yo, por ejemplo, de nuevas tecnologías no quiero saber más. Es que ya tengo bastante. Que si la foto la puedo enviar de Vietnam a no sé dónde, pasando por el móvil del amigo y luego recogiéndolo de no sé dónde del internet, lo bajo. Pues probablemente alguien me esté ahora mismo, pues no sé si insultando, ¿no? Pero diciendo, pues, menudo inepto, ¿no? Pero es que yo por lo menos estoy sobrepasado. No sé si es el caso de Rosa o el caso de Joséchu. Sí, no, ese es uno de los fenómenos más claros de la globalización. El concepto sociológico para definir eso es la implosión de la vida social. Es que a alguno se le va a olvidar escribir. La saturación, ¿no? Y se le va a escribir, eso es un fenómeno que es muy común es una de las cosas que están criticando mucho el papel que está jugando Internet en la educación. O se le va a olvidar hablar. Sí, se le va a olvidar hacer cuentas porque tiene calculadora, porque tiene el Internet, porque tiene el Wikipedia, porque tiene tal. Entonces hay una falta de profundización en la vida, en la educación, en el tratamiento de los problemas, en la reflexión, en lo que tú quieres decir que se reflexiona cada vez menos. Es decir, hay una falta de pautas culturales. Y la cultura es la fragilidad, la cultura es la velocidad. Una de las características de la globalización es precisamente la velocidad, lo que ha dicho Rosa, la velocidad de los fenómenos sociales, es la extensión de los fenómenos sociales y económicos, la intensificación, pero también la velocidad, y con la velocidad hay un impacto de que las cosas que pasan más allá me afectan a mí, las cosas que pasan aquí afectan a los de fuera. En ese sentido nos encontramos de nuevo sin referentes. Sí, velocidad e interconexión.
estamos todos interconectados. Y ahí yo reconocerá un vídeo muy bonito que hizo además antropólogo de Donosti, El paraíso confuso, sobre unas islas de Micronesia, en el que después de la Segunda Guerra Mundial alguna de esas islas interesa a los norteamericanos desde el punto de vista estratégico y penetran muy fuertemente a remodelar el desarrollo económico, entrada de dinero, de tecnologías, de capitales, y toda la vida social de la gente y la experiencia cotidiana se remodela. De tal manera que una de las trabajadoras sociales que interviene en la película hace ver muy bien cómo la gente pues ya no sabe para qué utilizar el dinero, lo malgasta, problemas psicológicos, problemas en el matrimonio, la cuestión de las muertes, asesinatos. Es decir, se ha desestructurado un tipo de normas y de reglas que hacían que la vida social fuese comprensible, fuese previsible, la idea de a largo plazo. En ese sentido, la memoria tiene mucho que ver aquí, porque nosotros como personas, ¿qué hacemos en la vida? Construimos relatos personales. La memoria es eso, un relato. La vida social es una memoria, es un relato, es una experiencia significativa. Una experiencia significativa es cuando uno se casa, cuando tiene un hijo, cuando ha abierto la muerte de un amigo a los 40 años. No la experiencia de todos los días que se levanta, ve el tren o trae, una experiencia que te golpea, que te marca, que marca tu vida para siempre. La gente no habla por fechas antes, tú has dado una fecha, el 3 de marzo. Para Rosa esa fecha no es nada. Si le hubieses dicho lo que es detrás de la fecha, lo indicaría. La gente antes hablaba cuando el primer cumpleaños, cuando se casó tal persona, cuando las experiencias significativas. Eso se rompe. Hoy día no hay experiencias significativas, no hay más que fragilidad, no hay más que patinar sobre el infinito hielo que nos arrastra. Necesitamos anclajes. La movilidad está en contra de la permanencia. También hay una reflexión para Rosa. Para uno, hablar del 3 de marzo de 1976 puede ser muy importante porque le recuerda pues que su padre iba andando en bicicleta a la empresa, que no llegaban a final de mes en casa, que se sufrían problemas de inflación, pues porque subían los precios muchísimo en aquel momento, y sin embargo para otro ciudadano de una misma ciudad, que viven a una distancia 1 kilómetro el uno del otro, pues puede ser el 3 de marzo nada, sí el 76, porque él recuerda que jugaba al tenis en no sé qué club deportivo de esa misma ciudad. Entonces, ¿qué es la memoria social si para esas dos personas que viven en un mismo sitio son cosas tan diferentes? Pues la memoria social es la convivencia precisamente de elementos muy diferentes unos con otros y enmarcados todos esos en un mismo contexto a su vez. O sea, es lo que decía al principio de esta charla, ¿no? O sea, la salud, vamos a ponerla entre comillas, ¿no?, de un grupo se encuentra precisamente en que es capaz de convivir con un gran número de memorias sociales, con un gran número de interpretaciones de la realidad que se está viviendo en ese mismo momento. Por ejemplo, mire, le voy a traer otro ejemplo sobre la mesa, a ver si somos una sociedad cohesionada o no. Si uno se sitúa en Guecho, en Las Arenas, y mira hacia el otro lado de la ría, ve un cuadro tremendo, una serie de colmenas, casas pequeñísimas, viviendas agolpadas unas sobre otras, y sin embargo mira a su espalda y se encuentra con un impresionante palacio. Entonces vivimos en un lugar cohesionado, que es posible que esas dos realidades puedan vivir sin tensiones, que puedan tener una memoria colectiva. Evidentemente, y de hecho vivimos con ello. O sea, siempre hemos vivido con ellos. La humanidad ha vivido siempre con ello. La humanidad siempre ha vivido con un montón de elementos, sino de que, o sea, vamos a ver, o sea, siempre estaba el palacio y siempre estaba, o sea, había un montón de elementos conviviendo juntos, siempre ha existido así. Que tenga que seguir existiendo así, elementos jerárquicos juntos, bueno, eso ya es otro debate completamente diferente, pero lo que yo quiero expresar básicamente, y no quiero que se me confunda porque las palabras a veces son confusas, es que el grupo de posibilidades de diferentes formas de expresión, eso sí es importante, eso es muy importante. Es decir, que por ejemplo que entre nosotros pues tengamos grupos pues que piensan de otra manera, que se puedan expresar de otra manera y que podamos convivir todos. En esto es un ejemplo único el Athletic, la Real. José Chu, ¿Qué me marcas? El tiempo que nos queda, todavía tenemos tiempo, tranquilo. Pero si quieres tomar la palabra en cualquier momento para apuntar lo que quieras, José Chu. Sí, en este aspecto lo que acabas de mencionar me parece interesante porque es con relación al espacio. Los espacios urbanos has mencionado, ¿no? Antes
los espacios urbanos eran el espacio del proletariado y el espacio del patriciado, por decir los dos espacios que nos. Hoy vivimos un espacio monetarizado, ni del patriciado ni del proletariado, explíquese. Un espacio monetarizado. Es decir, las ciudades han cambiado tanto, tenemos ciudades posmodernas, ciudades globalizadas. El espacio de Abando Ibarra en Bilbao, por ejemplo, tenemos el Guggenheim, el Subiarte, el Euskalduna y la Torre de Iberdrola y tal y cual. Un espacio que puede estar en Tokio, que puede estar en Nueva York, que puede estar los espacios posmodernos, los espacios globales, los espacios que parece que flotan en el aire, que no pertenecen a ninguna ciudad, que son comunes, que son los no lugares que llamamos. ¿Y eso es bueno o malo? Eso es una realidad que ha surgido en las últimas décadas. Espacios no ligados a la memoria, espacios no ligados a la experiencia colectiva, sino espacios que surgen del fenómeno de los flujos del mercado, del flujo del arte, del flujo de las influencias de la arquitectura. Y en ese sentido la gente flota ahí. Cuando estás ahí, tú no sabes dónde estás. Si estás en Nueva York, si estás en Londres, si estás en Bombay, ¿dónde estás? Y tú vas a un supermercado de esos o vas a comer ahí, comes comida que no sabes de dónde viene. Es comida hibridizada, es comida creolizada, desterritorializada. Es un fenómeno de unos espacios desterritorializados. Entonces, eso tiene una gran fuerza hoy. Una fuerza en donde viven las élites extraterritoriales. Imaginábamos un 10% de la sociedad mundial. Sí, muy bien, José Chu, pero junto a esos espacios desterritorializados está el espacio creado en el cual se crea vinculado a un lugar determinado. Es decir, tú el Guggenheim, ¿de acuerdo? O el aeropuerto de Bilbao, o el aeropuerto de Tokio, lo que quieras, pero a la vez buscas la parte vieja, buscas la taberna, buscas la sidrería, o sea, buscas esa idiosincrasia de espacio. Es decir, tú llegas al aeropuerto de Palma de Mallorca, por ejemplo, y sí, tienes el aeropuerto y con esos espacios que es igual que estés allí, que estés en Madrid o que estés en Barcelona, es lo mismo, pero a la vez también en el mismo aeropuerto crean para el turismo espacios tradicionales de Mallorca, o sea que los han puesto como tradicionales, es decir, la casa típica mallorquina, el patio típico mallorquín, es decir, ya te están en un no lugar, te están llevando a que tengas en cuenta el lugar, o sea, el no lugar existe en función del lugar, porque si no, no podríamos existir, o sea, no podríamos funcionar. Es cierto, o sea, eso Manuel Castells, como sabes, lo dice muy bien, ¿no? Es la realidad actual es un poco la confluencia entre el espacio de los flujos y el espacio de los lugares. Es decir, pero lo que quiero decir que son realidades emergentes. Después esas realidades emergentes se indigenizan. Y es un poco por la vida social, ya pasa también por ahí. No solo por ahí, pero también pasa por ahí. Y lo que hacen muchas culturas locales y muchas memorias y experiencias locales es globalizarse. Como se globaliza el del deseo de la mercancía, como se globaliza la satisfacción inmediata, estamos en la época de la satisfacción inmediata, de la gratificación no diferida, entonces también se globalizan las experiencias locales. Y la globalización, lo dicen los antropólogos muy claramente, Apadurey, por ejemplo, dice que la globalización no es otra cosa que la universalización de lo local, de las localidades. Y por eso entonces nos encontramos en que los retos ante los que nos enfrentamos, los que trabajamos en estas dimensiones y la gente en general, los retos es readecuarse a las nuevas realidades, recomponerse, porque si no aparece un proceso de colonización muy fuerte en el que prácticamente nos sentimos perdidos. Entonces tenemos que reflexionar qué capacidad tenemos las culturas locales, y a veces como la vasca, culturas muy fuertes, con una dimensión identitaria muy fuertemente marcada y muy positivamente valorada por los que vivimos en este país, qué capacidad tenemos de hacernos presentes en todo ese mundo, en esos espacios, que no sean espacios, no lugares, sino que sean espacios relugarizados. Evidentemente, es que ahí está, hemos llegado al punto central, en realidad, al punto central. Es decir, lo local tiene que coger fuerza en un mundo global para decir, estoy aquí y mi queso sirve, lo vendo, y mi ciudad sirve, venir a ella y gastar el dinero en ella. Exactamente, o sea, lo local tiene ahora mismo, y nuestras tradiciones y nuestras nuevas tradiciones reinventadas tienen un lugar impresionante en un mundo globalizado. O nos agarramos a ello, o si no, nos difuminamos, o sea... ¿Vamos en esa línea o no? No.
No. Algunas cosas igual sí. Yo cosas que el gobierno vasco ha hecho hasta ahora en muchos aspectos de revitalizar la economía, de reorientarse a la tecnología y de apoyar las tradiciones. ¿Cuántas veces ha dicho el Lehendakari Ibarretxe, no? Pues por ejemplo ahí tienes los japoneses, un pueblo súper tradicional y un pueblo súper moderno. Es decir, conjugar lo tradicional con lo moderno es el camino hacia el futuro, porque si no pierdes los anclajes y te conviertes en un bocado para el pez más grande. Pero cuando tú estás bien arraigado y desde esa arraigambre eres capaz de dar el salto a cualquier parte porque lo puedes dar, porque tienes el apoyo social, no hay individuos ni sociedad que los apoya, en ese sentido es un ejemplo muy claro de qué queremos hablar cuando hablamos de progreso social sostenible. Nos referimos a las pautas que tienen que marcar la vida cotidiana. Es decir, ¿qué hace hoy el mercado? Pensamos en los futbolistas, pensemos en esos contratos supermillonarios que están ahí. Cristiano Ronaldo. Construir logos. Ronaldo es un logo. Como Beckham, puede ser buen jugador, puede ser que no lo sea, puede ser que nos dé unos malos ejemplos de comportamiento como en Roma, puede ser que sea un momento dado y que eso pase, cada uno son jóvenes y los jóvenes cometen errores, el impulso y la tensión de la vida, pero en definitiva al capital ¿qué le interesa? Construir logos. ¿Por qué anda tan deprimida muchas radios españolas? Porque Wimbledon no juega su ídolo, se le ha acabado, ¿no? Es un poco cuando yo estaba estudiando en París y ahí estaba el tenista Yannick Noah, que era uno de los grandes tenistas franceses, y la gente decía, Yannick Noah cuando gana es francés y cuando pierde es camerunés. Bueno, el mercado es la construcción de logos. Pues muy bien, si el capital neoliberal construye logos solo para conseguir beneficios, construyamos logos para construir permanencia. No sé, las empresas públicas, como la que están, de comunicación, pero las empresas de comunicación privadas, no sé si están haciendo un favor a esto que ustedes intentan llegar a ello. En la innovación para el progreso social sostenible, Rosa, los medios de comunicación. Una herramienta poderosísima, sobre todo la radio, porque fíjate tú, la de cantidad de personas que oyen la radio mientras están conduciendo, mientras se están desplazando de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación tienen un enorme poder. Pues, sin embargo, a los políticos principalmente les preocupa la televisión. La televisión también la imagen tiene mucho, o sea, entra en nosotros de una forma muy fuerte, aunque creamos que no, aunque parece que pasa inadvertida, pero va reconfigurando a la vez esas imágenes que estamos viendo en la televisión, va reconfigurando a la vez nuestra forma de identidad, nuestra forma de sentirnos a nosotros mismos como imagen corporal, como imagen física, todo va incidiendo en nosotros, por eso que... ¿Y estamos ayudando en esa línea de intentar hacer un planeta más sostenible en todos los sentidos? Lo estamos intentando, por lo menos. ¿Los medios de comunicación cree que lo están intentando? Algunos sí, otros no. Hay luchas, hay tensión. Bueno, eso me concierne a mí, ¿no? Hay lucha y hay tensión. Mucha tensión. Evidentemente, sí. Yo no sabría saber la respuesta. A veces sí, a veces no. ¿Ven la televisión? Sí, claro. Sí. Uh-huh. En algunos momentos pueden colaborar, en otros momentos no colaboran. Hay circunstancias en que aparece que quizás es la economía quien domina más, es decir, los bolsillos y los sueldos y las ideologías, y en otros momentos hay una posición bastante sincera de llevar adelante tal y cual. Yo lo que creo es que la sociedad, ahí hay una pelea muy fuerte de interpretación, es decir, la información que se recibe de los medios de comunicación es epidérmica o cala. Yo creo que puede ser epidérmica, pero con el fondo sí va a calar. Ojalá que sea epidérmica. Ojalá fuera. Pero lo que pasa es que porque claro, yo como cliente también de los medios de comunicación digo, bueno, esto para 10 minutos. Esto no me lo creo. Esto voy a ver otra vez lo que dice porque esto no está completo. Por eso digo que ojalá que sea epidérmica. Yo sí también te puedo decir que hay muchas emisoras que las quito. Cuando entran en mi radio, cuando estoy viajando, en el viaje entra automáticamente por los reyes, las quito. A veces pone espera a la radio, las quito porque no. Sencillamente, esto yo no lo aguanto. Mientras tenga alguna que pueda escuchar. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo conmigo. Eso quiere decir que hay un cierto tratamiento que se llama honestidad, que se llama esfuerzo, que se llama trabajo, que no se llama superficialidad y que significa una deontología y una decencia ética, y cuando la deontología pasa por otros parámetros, entonces ya sabemos por cuáles pasa. Y la gente muchas veces dice, pero ¿cómo es posible que eso se crea lo que está diciendo? ¿Pero cómo es posible que lo diga? Hombre, pues ya sabemos. Bueno, conclusión de todo lo que hemos dicho, Rosa, que no sé si les he ayudado a algo, les he destrozado el guión,
La verdad es que no lo tengo nada claro, Rosa, pero conclusión de todo lo dicho, de todos estos minutos de tertulia de Euskal Ikaskuntza para este congreso que se celebra en 2009 en Vitoria-Gasteiz. Pues que estamos viviendo unos momentos de cambios muy importantes, pero que vamos a intentar por lo menos sentarnos sobre la mesa, reflexionar y con la mirada puesta en la sostenibilidad ir hacia adelante. Muy bien. Joséchu Martínez. Bueno, pues luchar, esforzarse y poner sobre la mesa todo lo que tenemos para que el mundo no sea un transit hall. Es decir, para que no sea un mundo en el que las individualidades pasan sin conocerse, sin transmitirse, sin solidarizarse. El peligro está la justicia y la solidaridad. El gran peligro es que construyamos un mundo de legalidades sin legitimidades, un mundo en el que las víctimas son culpables y un mundo en el que siempre se tiene la razón. Entonces, para eso hay que dejar que la relación que hay entre sentimientos y racionalidad se adecue. No dejar todo al mundo de los sentimientos y tampoco dejar todo al mundo de la racionalidad. Hay que entonces tratar de hacer ver cómo en el mundo somos personas con sentimientos que buscamos orientarlos y hacer que nuestra vida se acomode a ellos, y que nuestra reflexión puede ayudar tanto en la construcción de mundos de memoria como en la construcción de mundos de tensión renegociados y replanteados constantemente, en un mundo que no sea un transijón, un no lugar, sino un mundo de experiencias significativas. Rosa García Orellán y Joséchu Martínez, junto a otros congresistas, otras personas, estarán en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa el 18, 19 y 20 de noviembre de este año 2009 en este 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, que no me salía, Innovación para el Progreso Social Sostenible. Rosa, no te rías, Rosa, no te rías, que te he oído. Rosa, Joséchu, muchas gracias a los dos, eskerrik asko. Y con esa equivocación final terminamos temporada. Prácticamente son las 11 de la noche, así que, ¿qué decirles? Que disfruten de las vacaciones. Ondo paso porretan, eta datorren urtean ikusiko gera. Venga, ordura arte, agur.